Ya, buenas tardes con todos. Disculpen las averías técnicas. El día de hoy, aprovechando que es el mes contra el cáncer de mama, el 19 de octubre que se celebra, vamos a hablarles un poco sobre generalidades en cuanto al cáncer de mama. El cáncer de mama consiste en una proliferación descontrolada de las células que componen la glándula mamaria. Este es un crecimiento enorme y tienen una alta capacidad reproductiva. Las células que componen la mama son células lobulillares, células ductales y células del conectivo adiposo. De recordar que los lobulillos son los que producen la leche, los conductos son los que transportan esta hasta el pezón y el tejido conectivo consta de tejido fibroso y adiposo que sostiene a la mama. En cualquiera de estas células se puede encontrar esta neoplasia. El cáncer de mama generalmente aparece en mujeres, pero también puede aparecer en hombres. Sin embargo, el 99% de esta va a aparecer en las mujeres. En cuanto a la epidemiología, el cáncer de mama es la primera neoplasia más común de cáncer a nivel mundial, teniendo una tasa de incidencia de 46 a 47 por cada 100.000 habitantes y una mortalidad de 13.6 por cada 100.000 habitantes. Esto es a nivel mundial con los datos obtenidos por el GloboCan. Igualmente por regiones y por continentes, la incidencia varía, observándose una incidencia mayor en lo que es Oceanía y Norteamérica, con 86 por cada 100.000 habitantes, en Oceanía y Norteamérica con el 84 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, se observa que la mortalidad es mayor en Europa y África, en Europa de 14 por cada 100.000 habitantes y en África de 17 por cada 100.000 habitantes. En Ecuador esto no varía mucho, su incidencia es del 51.6% y su mortalidad del 13.4%. Según los datos obtenidos por el Registro Nacional de Tumores del 2011 al 2015, al diagnóstico se observa el 40% en estadio 2, y siendo en donde más se recopila datos la ciudad de Quito. En cuanto a la en cuanto a la histofisiopatología, nosotros debemos recordar las células que pueden ser afectadas por la neoplasia, las células lobulillares, las ductales, los ductos lobulillares que pueden ser mixtos de estas en presentarse. Todo parte de una proliferación acelerada, produciendo lo que es una hiperplasia. En las células lobulillares que presentan a posterior atipia, pueden llevar a un carcinoma lobulillar in situ y a un cáncer invasor. En hiperplasia ductal, esto puede ir posterior a una hiperplasia ductal atípica, a un carcinoma ductal in situ y llegar a lo que es un cáncer invasor. Y cuando se presenta de forma mixta a nivel ductal y lobulillar, pueden haber en las regiones lo que son microcalcificaciones, llevar esto a una hiperplasia ductal atípica posterior a un carcinoma ductal in situ y luego a un carcinoma invasor. Para esto necesita generalmente algunas alteraciones que pueden presentarse vías de alteraciones genéticas moleculares, dependiendo de las características de la neoplasia. Si esta tiene receptores de estrógeno positivo, va a tener ciertas mutaciones, a diferencia de los que son receptores de estrógenos y progestágenos negativos, que van a tener otras características. Por ejemplo, aquí podemos ver una mama normal, puede presentar en sus células mutaciones en BRCA2 de la línea germinal. Estos llevaron una atipia epitelial plana, posterior mutaciones en el PIK13A, posterior una hiperplasia ductal atípica, un carcinoma ductal in situ, y estos tumores son los que se caracterizan por tener receptores de estrógenos positivos, HER2 negativo. Los que son con receptores hormonales negativos, principalmente hay mutaciones en el BRCA1, mutaciones en el PT53, y pueden estos llevar a un carcinoma ductal in situ, y estas
Estos pacientes se caracterizan por receptores hormonales negativos, un HER2 negativo, lo que significa un triple negativo. O pueden haber características mixtas con mutaciones en el PET53, ampliación del HER2, llevando un carcinoma ductal in situ, y estas se pueden presentar estos pacientes con un HER2 positivo. Esto es importante porque nos da la clasificación molecular y dependiendo de esto, es el tratamiento a seguir y las líneas de tratamiento, además de ver las sobrevidas en cada una de estas pacientes, dependiendo de estas características. En cuanto a los factores de riesgo, existen algunos. Incluimos aquí los que son los factores de riesgos biológicos, los ambientales, los reproductivos y el estilo de vida. En cuanto a los biológicos, tenemos en cuenta el sexo, la edad de los pacientes, el periodo en que menstruó por primera ocasión, su menopausia, la densidad de las mamas y las mutaciones en el BRCA1, 2 o antecedentes patológicos familiares o personales de cáncer de mama. En cuanto a los ambientales, tenemos radiaciones ionizantes en tórax previas. En cuanto a los factores de riesgo reproductivos, las pacientes que no han tenido un embarazo o este embarazo fue después de los 30 años, o las pacientes tienen una terapia de reemplazo hormonal o uso de anticonceptivos hormonales o anticonceptivos orales. Y el estilo de vida que se da por la obesidad, la falta de actividad física, el alcohol y el tabaquismo. En cuanto al sexo, las mujeres son las que predominan en el cáncer de mama, representando así el 90%. Sin embargo, los hombres también pueden presentarlos y cuando esto se presenta generalmente está asociado a factores hereditarios genéticos. En cuanto a la edad, el riesgo de cáncer de mama aumenta rápidamente con la edad durante los años de actividad sexual. Después de la menopausia, la frecuencia se incrementa progresivamente. Entonces podemos ver que la Sociedad Americana contra el Cáncer observó que de 1 de cada 8 mujeres van a presentar cáncer de mama menor a 45 años. A diferencia y contrastando de 2 de cada 3 mujeres mayores de 55 años van a presentar cáncer de mama. Entonces podemos ver en este histograma que la edad en donde mayormente predomina el diagnóstico de cáncer de mama es entre los 55 y 64 años con una media de 61. Y estos datos son muy parecidos a los que nosotros tenemos a nivel, en nuestra institución y a nivel de Ecuador. En cuanto al origen étnico, las mujeres de raza blanca tienen un riesgo más elevado de padecer cáncer de mama, a diferencia de las asiáticas, de las afroamericanas y de las latinas que tienen un menor riesgo. Sin embargo, se ha visto que tienen una mayor mortalidad las pacientes afroamericanas. Las razones verdaderas son desconocidas, pero se considera la relación del estilo de vida es importante aquí. Aquí podemos ver un cuadro en cuanto a la incidencia, que podemos ver que presentan mayor incidencia son los pacientes de raza blanca, seguidas de los pacientes afroamericanas. Sin embargo, esta curva se invierte en la mortalidad, presentando mayor mortalidad las pacientes de raza afroamericana, a diferencia de la raza blanca. La menarquia temprana es uno de los factores también importantes en lo que es la producción de cáncer de mama. Su importancia radica en los estrógenos y en los gestágenos. Se estima que las pacientes que presentan una menarquia precoz tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, igualmente las pacientes con menopausia tardía. Todo esto es debido a la acción de los estrógenos y progestágenos con un tiempo mucho más amplio de actuación. El inicio de la pubertad generalmente produce lo que es o induce a la proliferación de las glándulas mamarias. Por eso nosotros podemos ver que los adolescentes están desarrollando lo que son sus glándulas mamarias. Este es el punto por el cual se observa que la menarquia precoz y la menopausia tardía, por la acción de los estrógenos, tienen un mayor riesgo de cáncer de mama. Antes de los 12 años, con instauración cíclica de la menstruación, tienen un riesgo aumentado del 50% de padecer cáncer de mama, a diferencia de las mujeres que presentaron su menarquia a los 15 años. Y aproximadamente existe el 15% de disminución del riesgo por cada año que se retrasa la menarquia.
El embarazo antes de los 30 años. La edad del primer embarazo a término es un factor importante y esto está dado por algunos estudios internacionales. Las mujeres con el primer embarazo a término después de los 30 años tienen el doble de riesgo de padecer cáncer de mama en comparación a las mujeres que tuvieron su embarazo a los 18 años. Las nulíparas tienen un riesgo similar a las mujeres que han presentado el embarazo antes de los 30 años. La lactancia. La lactancia se considera un factor protector en cuanto al cáncer de mama. La lactancia disminuye la incidencia del cáncer de mama. Nosotros debemos recordar que una mama funcional es una mama que está produciendo leche y que está dando de lactar. Ahí se considera una mama funcional. Por esta es la razón que también en los pacientes masculinos es muy infrecuente lo que es el cáncer de mama y por eso en ellos se ve asociado genéticamente. Como les comenté, la lactancia materna disminuye la incidencia de cáncer de mama ya que existe un efecto protector. Este efecto protector se limita a las mujeres con diagnóstico del cáncer de mama cuando se hizo esto en la premenopausia. Y el riesgo de padecer cáncer de mama disminuye conforme aumentan los años de lactancia. Esto también disminuye conforme aumentan el número de hijos. En cuanto a la menopausia tardía, como les expliqué con la menarquia precoz, la edad tardía de la menopausia se relaciona con un aumento del riesgo de cáncer de mama. Las mujeres con una menopausia antes de los 45 años tienen la mitad de riesgo de padecer cáncer de mama comparado con las mujeres que tuvieron una menopausia después de los 55 años. La menopausia artificial, quirúrgica o dada por radiación se relaciona también directamente a la edad en la que se realiza. Si esta es antes de los 35 años, confiere el 64% de protección y conforme aumenta la edad en la que se hace la castración, disminuye la protección. El efecto protector del riesgo no empieza a manifestarse hasta pasados los 5 años de la menopausia, llegando a ser el 35% de protección a los 10 años y del 50% de protección a los 20 años. La terapia de reemplazo hormonal también es un factor de riesgo para padecer cáncer de mama. Las mujeres consumidoras de anticonceptivos orales con una duración prolongada de la toma mayor a 10 años, un inicio precoz de esta y transcurridas o la toma de esta transcurrida en la menarquia, con el empleo de anticonceptivos de gran potencia, tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Aquí podemos ver que tienen un riesgo relativo de 1.24 si usan frecuentemente. Si usan de 1 a 5 años, de 1.1, el riesgo relativo de 1.1 y si es que es de 5 a 9 años, de un riesgo relativo de 1. Entonces aquí podemos ver cómo hay una mamografía antes de lo que es la terapia de reemplazo hormonal y después de 3 años de la terapia de reemplazo hormonal, cómo aumenta la densidad mamaria. La densidad de la mama y la actividad física también constituyen un factor de riesgo para el cáncer de mama. De hecho, la densidad alta tiene un riesgo relativo de 4 a 6 de padecer cáncer de mama. La actividad física, al contrario, realizar actividad física disminuye el riesgo de cáncer de mama mediante la reducción de la densidad mamaria y de la grasa corporal. Y las mujeres que tienen un alto riesgo de padecer cáncer de mama deben realizar actividad física intensa para lograr una reducción de la densidad en comparación con las mujeres que no tienen factores de riesgo. Otro de los factores de riesgo para padecer cáncer de mama es la patología previa o los antecedentes familiares. En cuanto a la patología previa, si esta es benigna, nosotros tenemos que tomar en cuenta si es que fueron entidades no proliferativas, si fueron lesiones proliferativas sin atipia, con atipia, o si ya se diagnosticó de un carcinoma in situ previamente. Dependiendo de esto, va el riesgo de padecer cáncer de mama en la mama afectada o en la mama contralateral. Tienen un riesgo relativo de 0 aquellas pacientes con enfermedades no proliferativas, como son quistes simples, cambios apócrinos, calcificaciones o ectasia ductal. Un riesgo relativo de 1.5 con lesiones proliferativas sin atipia, como son el fibroadenoma, la adenosis esclerosante y la cicatriz radial. Y de un riesgo relativo de 4 a 5 con lesiones proliferativas con atipia, como puede ser una hiperplasia ductal o una hiperplasia lobular.
y ya aumenta el riesgo relativo de 8 a 10 si ya padecieron un carcinoma in situ previamente, siendo lobular o ductal. Entonces aquí podemos ver un poco gráficamente resumido lo que son los factores de riesgo, dependiendo del riesgo relativo y en cuál es el que se presenta con mayor o aumento mayor. Podemos ver que en la base de la pirámide se encuentra la terapia de reemplazo hormonal y los anticonceptivos orales con un riesgo relativo de 1 y de 1.2 respectivamente. La ingesta de alcohol también se ha visto que puede desarrollarse cáncer de mama en las pacientes fumadoras y con ingesta de alcohol en 1 a 3 de su riesgo relativo, si es que estas presentan una dieta rica en grasas, un riesgo relativo de 1.5, una menopausia tardía con un riesgo relativo de 2, una historia familiar, personal o familiar previa, con un riesgo mayor a 2, la menarquia temprana o el embarazo a término a los 30 años o la radiación previa, con un riesgo relativo de 3, la patología benigna propia, con un riesgo relativo de 4 a 5, el antecedente de un cáncer de mama, con un riesgo relativo de 4 y la edad, que va aumentando conforme nosotros vimos la edad a partir de los 50 años. Existen también factores genéticos que desarrollan lo que es el cáncer de mama. Los factores genéticos, estos se pueden presentar del 5 al 10%. Y existen, pueden estar dados por presentaciones clínicas de enfermedades hereditarias, principalmente cuando nosotros vemos pacientes con edad temprana que tienen lesiones en las dos mamas o es un paciente masculino afectado. Y existen dos tipos de presentaciones, la cual es la familiar y la hereditaria. Se define como un cáncer de mama familiar, aquel que se presenta en 2 o más individuos del árbol genealógico y que abarca al menos 3 generaciones. Mientras que un cáncer de mama hereditario se suscribe a aquellas familias que ya tienen una susceptibilidad genética afectada para desarrollar un cáncer. En cuanto al riesgo relativo de padecer cáncer de mama, según el antecedente familiar de primer grado, nosotros podemos ver que si es que la paciente se encuentra en premenopausia y tiene un antecedente familiar en primer grado de cáncer de mama, tiene un riesgo relativo de 3, a diferencia que los pacientes que se presentan en posmenopausia y tienen un riesgo y tienen un antecedente familiar de cáncer de mama, tienen un riesgo relativo de 1.5. Y los genes relacionados hereditarios pueden clasificarse en alta susceptibilidad, moderada y baja susceptibilidad. Y principalmente los que tienen alta susceptibilidad de desarrollar cáncer de mama son las mutaciones en el BRCA1 y BRCA2 o mutaciones en el B53. El BRCA1 se han visto que hay alrededor de 600 mutaciones que afectan al cromosoma 17 y en el BRCA2 hasta 450 mutaciones que pueden alterar, que se encuentran en el cromosoma 13 y estas mutaciones pueden ser inserciones, deleciones o reordenamientos. Y nosotros podemos ver que en cuanto al riesgo de cáncer de mama con estas mutaciones para el BCRA1 tiene un riesgo del 50 al 85% de padecer cáncer de mama. Y mutaciones con el BCRA2 tienen un riesgo del 59 al 82% de padecer cáncer de mama en mujeres y en hombres del 6%. Se ha asociado que las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 se explican hasta el 25% de las presentaciones hereditarias del cáncer de mama y del 15% de ovario. A estos, cuando se presentan, se considera el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario. Y este tiene un mecanismo de herencia autosómica dominante, por lo que las familiares de primer grado de pacientes portadoras tienen un riesgo del 50% de heredarla. Las mutaciones en el BCRA1 tienen un riesgo acumulado del 85% de desarrollar cáncer de mama y en el BRCA2 del 80% de desarrollar cáncer de mama. En cuanto al cáncer de ovario, las mutaciones del BRCA1 explican un riesgo acumulado del 44% y el BRCA2 con un riesgo acumulado del 27% para desarrollar lo que es cáncer de ovario. Existen algunos otros síndromes que se asocian al cáncer de mama, como son el síndrome de Cowden, en el cual hay un desarrollo de cáncer de mama y cáncer de tiroides, y aquí hay mutaciones principalmente en el BCRA y en el PTEN.
El síndrome de Li-Fraumeni se asocia a mutaciones, a neoplasias, como son cáncer de mama, sarcomas, osteosarcomas, tumores cerebrales, y aquí se ven mutaciones generalmente en el P53. El síndrome de Lynch se asocia a padecer cáncer de mama u ovario, y aquí hay reordenamientos con mutaciones del cromosoma 17. En cuanto al cáncer de mama esporádico no hereditario, este constituye el 95% del cáncer de mama y es la gran mayoría de las pacientes que lo padecen. No afecta a las células germinales y pueden estar asociadas a lo que son alteraciones genéticas somáticas. Aquí pueden haber alteraciones en el HER2, en el EGFR, en el P53, entre otros. Los factores protectores. Como les indiqué, uno de los factores protectores es la lactancia materna, una reducción del riesgo del 4.3% por cada 12 meses que la madre dio de lactar. Se añade el 7% por cada niño o cada hijo que tuvo. Y esto reduce una incidencia de padecer el cáncer de mama en un 11%. Y la actividad física. Hay una reducción del riesgo del 25 al 40% cuando se realiza actividad física. Existen modelos también matemáticos predictores del riesgo que nos ayudan a simplificarnos todo esto un poco. La estimación del riesgo para el cáncer, estos nos ayudan para la estimación del riesgo de cáncer de mama y nos permiten cuantificar rápidamente el riesgo de desarrollar según el periodo y la edad. Para poder expresar los valores en términos cuantitativos y de esta forma también nos facilita la educación a los pacientes y nos permite diseñar estrategias de manejo para estas. Hay dos modelos que son principales, el modelo de Gale y el modelo de Gauss. El modelo de Gale fue desarrollado en 1989 y aquí toma variables como son la edad de la menarquia, la edad del primer embarazo, la historia familiar de cáncer de mama en primer grado, los antecedentes de biopsias previas, los antecedentes de biopsias previas con atipias y la raza. Y esto nos va a proporcionar un porcentaje, el riesgo a 5 años. También ofrece estimaciones hasta los 90 años. Entonces nosotros podemos ver aquí el cuadro en donde ingresamos las variables y nos da lo que es nos indica lo que es los factores, el porcentaje de riesgo. El modelo de Klaus fue desarrollado en 1994 y fue diseñada para mujeres con antecedente de cáncer de mama familiar. Incluye aquí lo que son antecedentes familiares de primer grado y segundo grado y sus edades de diagnósticos, y aquí nos ayuda a lo que es calcular la probabilidad de desarrollo del cáncer de mama en un periodo determinado según la edad. Hay otros programas como el BRCA Pro y el CancerGene. Esto es más para determinar, por ejemplo, en el BRCA2, determinar si es que existe probabilidad de mutaciones de genes BRCA1 y BRCA2. Y en el CancerGene nos construye lo que es un árbol genealógico, calculando el riesgo y las probabilidades en función a los datos ingresados. En cuanto al tamizaje, aprovechando el mes de cáncer de mama, voy a hacer énfasis en esto. En el tamizaje existen algunas guías, tanto europeas como americanas, que nos indican cuándo y a quiénes realizar el tamizaje. Se debe realizar una mamografía cada 2 años a pacientes de 50 a 69 años. Esto es lo que nos indican las guías europeas. Hay una evidencia limitada en realizar tamizaje a mujeres entre 40 y 49 años. Sin embargo, este tamizaje al hacerlo proporciona una reducción del 20% de la mortalidad, y las mujeres con factores de riesgo se recomienda lo que es la resonancia anual y la mamografía cada 6 meses, incluida lo que es un eco mamario. La principal pilar del tamizaje en cáncer de mama es el autoexamen mamario. Estos nos recomiendan la guía europea un autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años, un examen clínico mamario anual a partir de los 25 años, una mamografía anual de tamizaje a mujeres asintomáticas a partir de los 50 años, y el uso de la ecografía mamaria es un estudio de elección inicial en pacientes menores de 35 años con alguna patología mamaria previa o un antecedente genético o hereditario familiar de cáncer de mama.
En cuanto a las guías americanas, estos nos incluyen a pacientes asintomáticas sin factores de riesgo, una exploración física cada 1 a 3 años, a partir de los 25 a 39 años, y una exploración física anual y una mamografía anual a partir de los 40 años. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico está dado por 3 pilares fundamentales, que es el clínico, el de imagen y el histopatológico. En la exposición de hoy nos vamos a enfocar un poco más al diagnóstico clínico, ya que el de imagen y el histopatológico serán abordados a posterior. En cuanto al cuadro clínico, la presentación clásica es un tumor palpable, indurado, no móvil, de bordes irregulares, puede ser solitario, y nosotros a la inspección o al observar vamos a ver asimetría mamaria. El 20% de los pacientes presentan un tumor doloroso, el 39% no doloroso, puede haber ya metástasis evidentes en el 30%, telorrea hemática en el 5% y cambios en la piel del 1 al 5%. Entonces, nosotros lo que primero debemos hacer es observar, ver el tumor, ver si hay retracción, ver si hay hundimiento del pezón, si hay secreción, si hay enrojecimiento de la piel o cambios en la piel. En enfermedades o en cáncer de mama localmente avanzado, nosotros podemos encontrar lo que son ya adenopatías axilares, eritema, piel de naranja, cutánides, como podemos ver en las imágenes. Y generalmente también podemos encontrar ya enfermedades metastásicas, a hueso en un 20%, a pulmón en un 25%, cerebro en un 10%, hígado en un 25% y loco regional en 40%, pero para esto ya nos vamos a ayudar de estudios complementarios. En cuanto a la exploración física, lo principal es la inspección y la palpación. Nosotros, como les mencioné, debemos ver el tumor, ver si hay retracción, si hay hundimiento, si hay secreción en el pezón, si hay enrojecimiento, cambios en la piel, evaluar lo que también, aparte de la mama, evaluar lo que también es el hueco axilar y la región supra infraclavicular. En cuanto a la palpación en las mamas, la palpación debe ser de forma paralela, que va desde la clavícula hasta el surco mamario inferior, y esto tiene que ser de dirección cefalocaudal. Cuando son radiadas, se empieza desde el borde del hemisferio mamario hasta el pezón, y circulares desde el pezón hasta los bordes mamarios. Nosotros también aquí tenemos que ser cuidadosos y ir palpando adecuadamente. En cuanto a la biología molecular del cáncer de mama, el cáncer de mama puede expresar receptores de estrógenos, de progesterona, de HER2, y nosotros tenemos que tener en cuenta los factores de proliferación, el Ki67 en sí, porque esto nos va a dar la clasificación molecular en el cáncer de mama, y esto es primordial para el tratamiento y manejo a posterior y la sobrevida en las pacientes. El cáncer de mama triple negativo se encuentra del 8 al 37% y se caracteriza porque tiene receptores de estrógeno, progesterona y HER2 negativo. Existen ya algunos estudios en los cuales nos indican que el cáncer de mama triple negativo a su vez se clasifica en algunos otros subclasificaciones moleculares. Por nombrarles, una de las clasificaciones que es el Basal-like, el Basal-like 2, el mesenquimal, inmuno enriquecido y el receptor de andrógenos. Bueno, aquí se está estudiando ampliamente para dar un tipo de tratamiento más dirigido a estos pacientes, ya que conocemos que los pacientes con cáncer de mama triple negativo son los que menor sobrevida tienen. En cuanto a los receptores de estrógenos, aquí nosotros los clasificamos en luminal A y luminal B. El luminal A es el que mayor frecuentemente se encuentra afectando en el cáncer de mama del 50 al 60%, y estos son los que tienen mejor pronóstico. El luminal B se puede clasificar en HER2 negativo y HER2 positivo, dependiendo de cómo se encuentre este, y generalmente el luminal B HER2 negativo es el que tiene peor pronóstico. Y el HER2 sobreexpresado constituye del 15 al 20% en cáncer de mama, y este se caracteriza por tener solo la expresión del HER2 y receptores hormonales negativos. En cuanto a la estadificación, el cáncer de mama, y como conocen muchas de las otras neoplasias, se clasifican dependiendo del TNM, al tamaño del tumor, al ganglio afectado, el tamaño del ganglio afectado y las metástasis o no.
Un TX es un tumor primario que no se puede evaluar. Un T0 es cuando no hay evidencia de tumor. Un T1 es cuando son tumores hasta 20 milímetros, y aquí se clasifica en un T1A, que es de 1 a 5 milímetros, T1B, que es de 5 a 10 milímetros, T1C, que es de 10 hasta 20 milímetros. El T2 son tumores hasta 50 milímetros, de 20 a 50, y un T3 son tumores ya mayores de 50 milímetros. El T4 son tumores de cualquier tamaño que se extienden a la pared torácica o a la piel con ulceración o nódulos macroscópicos. El T4A es una extensión a la pared torácica con invasión o adhesión al músculo pectoral. El T4B es cuando hay ulceraciones o nódulos satélites macroscópicos en la piel, incluyendo aquí lo que es la piel de naranja, y si es que hay edema. No se lo considera como un carcinoma inflamatorio. El T4B es una combinación del T4A y T4B, el T4C, y el T4D ya es un carcinoma inflamatorio. En cuanto a los ganglios, nosotros tenemos que tener en cuenta los niveles de Beck. En cuanto aquí podemos ver el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, todos estos van a constituir una pirámide. El nivel 1 está dado por los ganglios que se encuentran a nivel de lo que es la cadena mamaria externa, la vena axilar y las subescapulares, como podemos ver aquí. En el nivel 2, que son estos que constituyen de 4 a 8 ganglios, son aquellos que se encuentran situados por debajo del nivel previo y incluyen lo que son ganglios del pectoral menor. Y el nivel 1, que ya es la cumbre de la pirámide, son aquellos que se encuentran en el borde interno del pectoral menor. Aparte de estos niveles de Beck, también tenemos que nosotros tener en cuenta los ganglios afectados a nivel supraclavicular y a nivel de la mamaria interna. Entonces aquí nos da la clasificación para el estadiaje según la AJCC y en el TNM. Todo lo que estoy hablando es clínicamente. Luego vamos a hablar de lo patológico, que es después de la cirugía. El N1 son metástasis a ganglios linfáticos axilares móviles en el nivel 1 y 2. El nivel, como podemos ver aquí, el nivel N2 son metástasis a ganglios linfáticos axilares en el nivel 1 o 2 y son clínicamente palpables, son fijos y enmarañados. En el nivel, el N1, perdón. El N1B son ganglios que se encuentran a partir de la mamaria interna. En el N3B son ganglios que se encuentran en el nivel, pueden haber afectado o no previamente lo que son los niveles, el nivel 1. El nivel 2B es cuando se encuentran afectados los niveles 2, 3 y los ganglios de la mamaria interna. Y el 3 es cuando ya encontramos ganglios afectados a nivel supraclavicular. Dependiendo de todo esto, y el T, el N y el M de las metástasis, si es que se encuentran o no presentes, nosotros vamos a dar el estadio. Entonces, esto es un poco el cuadro resumido. Esto sí es requerido lo que es previamente la valoración de la T, de la N y de la M para poder dar el estadio. Nosotros también tenemos factores pronósticos en donde ya se incluyen lo que es la biología molecular. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que es cómo se encuentra, si se encuentra o no sobreexpresado el HER2, si se encuentran o no los receptores de estrógenos y receptores de progesterona y el grado de diferenciación. Entonces, dependiendo de esas características más del TNM, nosotros vamos a dar el estadiaje pronóstico. Que aquí les resumí un poco. Y después de la cirugía, nosotros también tenemos que tener en cuenta el estadio
quirúrgico. Esto teniendo en cuenta el tamaño del tumor y también los ganglios que fueron o no afectados y que se vieron a nivel del estudio histopatológico. Esto igualmente nos va a dar, dependiendo de del TNM, perdón, y dependiendo de la biología molecular, lo que es el estadiaje pronóstico patológico. Y todo esto nos va a servir para valorar lo que es la sobrevida en estas pacientes. De hecho, se ve y sigue siendo un pilar fundamental que el estadiaje al diagnóstico es el que va a marcar la sobrevida en las pacientes, y se ve que en el estadio 1, la sobrevida a 5 años es del 99%, y conforme va aumentando el estadiaje, se va reduciendo la sobrevida, viendo que en el estadio 4, la sobrevida a 5 años se presenta en el 15%. También tenemos que tener en cuenta la biología molecular para la sobrevida, ya que esto es importante, como les recalqué, lo que nos da el manejo terapéutico y su sobrevida. Por ejemplo, podemos ver en los pacientes con HER2 positivo una sobrevida a 5 años del 98%, y con receptores de estrógeno negativos de una sobrevida a 5 años del 92%. Con receptores de progesterona positivos, una sobrevida a 5 años del 98%, y con receptores de progesterona negativos del 92%. Y con la sobreexpresión del HER2 positivo, una sobrevida a 5 años del 97%, y si es que estos son negativos, del 98%. Esto es en cuanto un poco les traje aquí para observar las generalidades en sí del cáncer de mama, y aprovechando que el mes de octubre, el 19 de octubre, se celebra lo que es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, les puse una frase de por ti, por el futuro, por los que te aman, tienes que autoexplorarte para detectar de forma precoz y temprana lo que es el cáncer de mama. Muchas gracias.